Van a estar corriendo a las 7, 7:30 de la mañana en la maratón adventista. 7 personas que están aquí sentadas en esta congregación. Los adventistas creen en tener buena salud para la gloria de Dios. Y nada más. Ese no es el tema de hoy. Hoy voy a hablar de la educación cristiana. Leo de Consejos para los Maestros, página 307. El tema de la educación cristiana es un asunto que debe inspirar a todo adventista del séptimo día. Y aquí hay mucha gente que ha pasado por las aulas de una escuela adventista. Algunos hace muchos años. Otros están en las aulas. Algunos en una escuelita primaria, otros en una academia. Hay otros que están en un colegio, en una universidad. Y solo como parte de la introducción, hay algunos de los que están acá que no han tenido oportunidad, porque donde ustedes vivían no había escuela, o porque entraron a la iglesia ya cuando ya había pasado la temporada de ir a la escuela, o porque, quién sabe por cuántas razones. Pero voy a preguntar a los que están aquí, que han pasado alguna vez por una institución adventista. Pónganse de pie, por favor. ¿Hace mucho o hace poco? Pónganse de pie. Los que han pasado por han estudiado en una escuela. Los niños, sí, los jóvenes, los adultos que han pasado por una escuela adventista. Muy bien, aprecio muchísimo. Tomen asiento. No hay nada de mayor importancia que la educación de nuestros niños y jóvenes. La iglesia debe despertarse y manifestar profundo interés en esta obra. No lo digo yo. La iglesia debe mostrar profundo interés en esta obra. Y quiero que sepan, esta iglesia pone centenares de dólares al mes para asegurarse, esta iglesia, de parte de las ofrendas, centenares de dólares al mes para que los niños adventistas o que haya niños que estudien en escuelas adventistas. Escuelitas primarias, ahí es donde comienza y ahí es donde esta iglesia está apoyando de una manera especial. El texto clave de esta mañana es lo que Alex leyó. Y yo quedé impresionado, qué lindo, porque Alex nació aquí en esta iglesia. Y yo me acuerdo muy bien cuando Alex nació. Y todos los que pasaron aquí al frente son estudiantes de una escuela adventista. Alex está estudiando en una escuela adventista. Y Alex leyó tan bien. Estoy impresionado con Alex. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mi propósito en esta mañana es meditar con ustedes acerca de la educación cristiana. Para ello vamos a ver el plan educativo de Dios, pero también vamos a ver la distorsión satánica al plan de Dios y concluiremos señalando algunos principios de la verdadera educación. Veamos el plan educativo de Dios. Pasó por algunas etapas.
La primera institución que Dios creó para educar a sus hijos fue el hogar. En el jardín del Edén, ahí comenzó el plan educativo de Dios. Dios le enseñaba a Adán y Adán tenía el deber de transmitirlo a su familia. Ese todavía sigue siendo el plan de Dios. Que los padres aprendan de Dios y ahora los padres lo transmiten a sus hijos. Pero a veces hay padres que no cumplen esa misión. Y a veces hasta los mismos padres se acusan a sí mismos cuando le dicen a ese niño, niño maleducado. ¿Culpa de quién es? Maleducado. Los padres no educaron al niño. Mal educado. O tenemos que tal vez corregir a ese padre o a esa madre que le dice eso mal eso a su niño. En todo caso, hay niños que fueron bien educados, pero que la semilla sembrada no cayó, no germinó como se esperaba, y en todo caso es un niño mal aprendido. Pero tenemos que reconocer que hay muchos padres que cumplen su misión muy bien. En el plan de Dios, los niños debían aprender en el hogar a amarle. Los niños debían aprender en el hogar a adorar a Dios. El padre de familia era la persona supuesta a dirigir los cultos de adoración a Dios. Allí comienza la verdadera educación. Ese era el plan de Dios. Dice en Ministerio de Curación, página 327, la vida del niño desde el primer día hasta el último siente el poder del lazo que lo liga al corazón de sus padres. Las acciones de sus padres, las palabras de sus padres, aún la mirada de los padres forman al niño, para bien o para mal. Qué tremenda la influencia de los padres. Me acuerdo algo que no estaba planeado, no lo habíamos, pero me acuerdo cuando nació nuestro primer bebé. Era en un hospital, en un sanatorio adventista. Nace el niño, la enfermera se lo llevó por allí, entonces me dieron permiso a mí para estar al lado de mi esposa, y yo estaba allí cuando la enfermera ahora le trae el niño a Noli. Yo lo tuve por unos momentos en mis manos, pero en realidad era en la madre y en el pecho de su madre en donde el niño debía pasar esos momentos. Aún me acuerdo bien cuando la enfermera, no me acuerdo si fue en ese momento, tal vez fue después, le enseñó a Noli a amamantar al niño. Mira, póngalo así, póngalo así, póngalo aquí, ok. Un momentito, dijo Noli. Y esto era lo que no estaba planeado. Un momentito. Tomó las manos del niño, recién nacido. Querido Dios, bendice la comidita en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora sí, a comer se ha dicho. Aprender a comer. Bueno. Y uno pudiera pensar, pero si ese niño no sabe nada, no entiende. Un niño recién nacido es como un blank tape, una memoria que no tiene data, que no tiene información. Hay que ponerle la información. Y si la madre no le pone la información correcta, de algún lado alguien le va a poner información, buena o mala. Y lo mejor que puede hacer una madre y un padre en el primer momento que nace un niño es dedicarlo a Dios y empezar a plantar ideas que usted dirá, ese niño no entiende. Están poniendo la semilla. Que la primera palabra que ese niño aprenda, bueno, dirá mamá o papá, pero ustedes saben, que aprenda aún antes de razonar que Dios es amor, que hay un Salvador, Jesús, que Jesús lo ama. Y yo cuando veo a las maestras en los departamentos de niños, cuna, niños que ustedes dicen no entienden nada, le están plantando semillas. La madre que educa a sus hijos para Cristo trabaja tan ciertamente para Dios como el ministro desde el púlpito. Oiga, esa madre trabaja tan ciertamente para Dios como el ministro desde el púlpito. Profetas y Reyes, página 219. Y agrega que los primeros 4 años, los primeros 7 años de la vida del niño son de crucial importancia porque está desarrollando el carácter que lo va a acompañar por el resto de la vida. Un día fuimos con nuestros niños, todos los años íbamos a Nameless Valley Ranch para el campestre hispano. Estamos hablando de hace varios años y esto era en Texas. Nuestros niños tenían sus reuniones, pero de vez en cuando salíamos con ellos. Y un día salimos a buscar lo que sabíamos que estaba por allá. En un arroyo habían huellas de dinosaurio. Y las encontramos. Unas tremendas huellonas así de grandes con 3 dedos. ¡Pap! Y había otra por allá y había otra por allá. Allá en los días, muchísimos años atrás, eso era barro. Y pasó un dinosaurio caminando por allí, dejando sus huellas en el barro que quedó petrificado con el tiempo. Y aún después del diluvio ahí estaban las huellas marcadas y están todavía hasta el día de hoy marcadas allí en Nameless Valley Ranch en Texas. Las huellas dejadas quedan grabadas. Ese niño recibe una semilla que en el momento dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, usted habrá hecho su parte y oramos para que ese niño no se aparte de él. Es el momento de sembrar la semilla. Es el momento de dejar una huella. Y esa huella durará para toda la vida. En el libro Educación, página 31, tal era el método educativo que Dios estaba
deseaba establecer en Israel. Pero entonces explica la historia de cómo el pueblo de Israel o los hijos de Dios cayeron en la idolatría, cayeron en la esclavitud en realidad. Eran ignorantes, incultos, degradados, tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en Él. Entonces Dios anunció una segunda manera de educar. Había que educar a los padres, había que educar a los hijos. Y aparece entonces Dios con un anuncio: hacerme han un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y ahora Dios crea la segunda manera de educar a sus hijos. La iglesia. Y venimos a la iglesia y hace un rato estábamos en lo que llamamos la escuela sabática. Es una escuela. Aún más, yo me acuerdo, es una expresión que hoy ya no se usa mucho, pero se decía muy seguido en mi iglesia: la escuela sabática es el corazón de la iglesia. Y todavía lo creo, y qué bueno que haya departamentos para cuna, para jardín de infantes, para primarios, para jóvenes, para adultos. Es toda un sistema maravilloso de educación. Y Dios quería que a través de los servicios del santuario, el pueblo de Dios llegara a conocer a Dios, que todas esas cosas revelaran el carácter de Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios, con todos sus profetas, con todo el servicio del tabernáculo, del templo, del santuario y todo lo que Dios tenía, cayó otra vez en la idolatría. Se alejaron de los caminos de Dios, siguieron el camino de los paganos. Entonces Dios dice: estoy sacando todo esto del libro La Educación. Leo, página 42. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros agentes que ayudasen a los padres en la obra de la educación. Así que primero el hogar, segundo la iglesia, pero Dios proveyó todavía otro sistema. Fue en los días de Samuel, el profeta, que Dios lanza un programa llamado las escuelas de los profetas. Y había escuelas por todos lados, plantadas en los días de Samuel, que tenían por objeto servir como centros de educación para los jóvenes, para que se eduquen consagrados a Dios y al mismo tiempo cuidar del bienestar espiritual de la juventud. Y así surge entonces la escuela. No es un concepto nuevo. Estamos hablando de hace más de 3.000 años, bastante más de 3.000 años atrás, más de 1.000 años antes de Cristo. Tenían el propósito de trabajar juntamente con la iglesia, reforzar las enseñanzas que los niños, los jóvenes pudieran recibir en el hogar. Y tanto en el pasado como hoy, el éxito depende de la fidelidad con que llevemos adelante el plan de Dios. Así que tenemos los tres métodos diseñados por Dios: el hogar,
la iglesia y las escuelas. Pero ahora encontramos un serio problema. Satanás se dio cuenta de que el plan de Dios era sabio. Él sabía que la fortaleza del hogar, la fortaleza de la sociedad, la fortaleza de la iglesia dependía de lo que los niños y los jóvenes recibieran en su niñez y en su juventud. Así que decidió establecer una falsificación, un plan para contrarrestar la influencia del hogar, de la iglesia y de la educación. Y ahora desarrolla una distorsión, ofreciendo educación con objetivos equivocados, con sus objetivos, con el propósito de llevar a los niños y a los jóvenes lejos de Dios. Por ejemplo, algunos de los medios, y no estoy acusando a nadie, porque todos estamos aquí en el bote que se llama los Estados Unidos. Todos. Estamos en una nación, qué privilegio estar acá, pero qué sacrificios que hay que hacer para sobrevivir acá en los Estados Unidos. Un salario no es suficiente y la vida aquí es a la carrera. En nuestros países, bueno, el arbolito de mango ahí nos da para vivir y bueno, pero aquí no, aquí hay que trabajar y salir a la madrugada y volver a la tarde, y no solo el esposo trabaja, sino la esposa también tiene que trabajar. Me pasó a mí. Y por años no le tuvo que salir a limpiar casas. Estamos en una sociedad, pero qué peligro, qué peligro. No le tuvo que hacer una decisión, y nos pusimos de acuerdo. No vas a trabajar hasta que los niños vayan a la escuela. Y nos ajustamos allí para sobrevivir con un solo salario hasta que por fin, cuando ella los llevaba a la escuela, iba a trabajar y ella los recogía también de la escuela. Los niños ni cuenta se daban de que ella estaba trabajando. Pero es la presión de la sociedad donde vivimos hoy. Y el problema más grande es cuando ahora la disciplina, los principios quedan en manos de una babysitter, de un daycare o de una maestra. Ese no era el plan original de Dios. El niño sale temprano, ¿a qué hora? ¿Seis y media? ¿7? Ya a las 8 tiene que estar en la escuela y regresa a las 3, a las 4, después de estar 6 o 7 horas fuera de la casa. Entonces ahora llega el niño. ¿Qué hace un niño adventista cuando está en su casa? Oiga, es aterrador, da miedo, pero las estadísticas muestran que un niño adventista pasa un promedio de 5 horas y media frente al televisor. Todo lo que el niño oye, recibe, usted dice, no, ese niño se está entreteniendo mientras yo hago la comida. Ese niño está
mirando un montón de cosas. Es hora de terminar, dice ese mensaje. No, pero, no. Miren, en la casa los padres son gente trabajadora, honesta, se respetan, pero ese niño está mirando a matar, a cortar cabezas, a asesinar, ve gente borracha. En la casa no se toma alcohol, pero ve borrachos, adulterios, y que en la casa jamás lo vería. Hasta palabrotas que por ahí las podrán esconder con algún pip, pero oiga, ese niño tiene para ver de todo un poco. En la casa no se fuma, pero ahí hay gente. En la casa no se toma, pero adentro de la casa el niño está viendo gente borracha. Está viendo peleas entre hombre y mujer y muertes a diestra y siniestra. Y todo eso va quedando en la cabeza del niño. Está aprendiendo violencia, mentiras, bailes, drogas, muerte. Y el niño no es capaz de discernir entre fantasía y realidad. Estamos construyendo el carácter de ese niño y Satanás así está educando a una nueva generación. Iba a hablar de la calle como una escuela, pero los niños adventistas, espero que no sean niños callejeros. Así que no voy a hablar de ese tema, porque eso no ocurre acá. Pero hablemos de las escuelas. En la televisión ese niño no escucha malas palabras porque le ponen el bip. Pero ¿dónde aprendió el niño a decir malas palabras? ¿No fue en la casa? ¿No fue de sus padres, no es cierto? ¿Dónde aprende el niño a ver el sexo de un ángulo distorsionado? ¿Dónde está aprendiendo de droga? Es en las escuelas. Al Estado le interesa la calidad de los maestros, pero ¿qué hace el maestro después de la escuela? Al Estado no le importa si fuma, si toma, si está casado o soltero, quiero decir, si es un inmoral, con quién está casado, eso al Estado no le importa. Pero el niño observa y el niño se entera. Y ustedes saben, el niño pasa más tiempo con ese maestro que con su padre, con esa maestra que con su madre. El niño idealiza al maestro. Esta maestra sabe de todo, sabe matemática, historia, geografía, sabe de todo. ¿Qué ejemplo están dando los maestros a sus hijos? Quisiera ir un poco más lejos todavía. ¿Qué le están enseñando en la escuela? Le están enseñando, no le están enseñando de un Dios creador que hizo los cielos y la tierra en 6 días y reposó el séptimo. No, le están enseñando la evolución de millones de años, que el hombre desciende del mono. Eso es lo que le están enseñando. Aún tienen
pueden celebrar Halloween en la escuela, pero no pueden hablar del nacimiento de Jesús en la escuela pública. Eso es cierto. Le hablan de muerte, le hablan de justicia, y sí, está bien, pero ¿qué? ¿Le hablan de la resurrección? ¿Le hablan de un juicio venidero? ¿Le hablan de la segunda venida de Cristo? Por supuesto que no. Muchos padres son inconscientes de ello, pero están entregando a sus hijos a sistemas educativos que no tienen la aprobación divina. Hay muchos que llegaron a ser cristianos sin saber siquiera que había un sistema educativo diferente y superior, que sí tiene la aprobación divina, que imparte verdadera educación. Quisiera hablar de ese sistema ahora. Pero permítanme primero definir qué es verdadera educación. El libro de los Proverbios comienza con una declaración que se repite varias veces en ese libro. El libro de la sabiduría, el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero si ese maestro en una escuela pública es ateo o de lo que a eso al Estado no le importa. A mí sí me importa. A usted también, porque usted sabe lo que Dios dice, que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Jehová. 4 líneas de libros diferentes, porque qué bendecidos somos los adventistas con tener del libro La Educación, página 11. La verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Del libro La Educación Cristiana, página 244. El conocimiento de Dios es la verdadera educación. Conocimiento de Dios y de su plan para este mundo y para el venidero. Eso es verdadera educación. Otro, fundamentos de la educación cristiana. La educación que no proporciona un conocimiento tan duradero como la eternidad no tiene ningún valor. ¡Auch! La educación que no proporciona un conocimiento tan duradero como la eternidad no tiene ningún valor. ¿De qué le vale al hombre, dijo Jesús, ganar todo el mundo y perder el alma? ¿De qué le vale a un padre que sus hijos saquen y resulta que se perdieron en el mundo? No tuvo valor esa educación. Ganan mucho dinero, pero no tiene valor porque no es un conocimiento tan duradero como la eternidad. Consejos para maestros, otro de los tantos libros que tienen los adventistas. La educación superior es un conocimiento experimental de la experiencia del plan de la salvación. Esa es educación superior. Una educación que lleve a los niños y jóvenes a experimentar, conocer y experimentar el plan de la salvación. ¿Qué privilegios tenemos los adventistas?
Tenemos el sistema educativo más grande entre los protestantes a nivel mundial. Oiga, habrán iglesias más grandes y poderosas, mucho más grandes, pero ninguna se compara a los adventistas del séptimo día. Gloria a Dios. En mayo del año 2016, hace pocas semanas, y esto lo saqué del informe de la Iglesia Mundial dada la semana pasada. En 5.332 escuelas primarias, 5.300 escuelitas primarias, 2.296 academias o escuelas secundarias y 115 universidades a través de todo el mundo terminaron en el mes de mayo del año 2016 807.693 estudiantes. 1.800.000 estudiantes en el sistema de educación adventista. La verdadera educación. Hay algunas cosas que ocurren en el sistema adventista. Primero, el maestro debe ser un cristiano aprobado y recomendado por la iglesia. Tristemente, en alguna universidad de vez en cuando aparece un profesor universitario que tiene un título que ningún adventista tiene y entonces se le paga para que enseñe una materia. Es un profesor adjunto, pero no es un empleado regular de la universidad. Viene a llenar un vacío. No es un ideal, pero no es un profesor de tiempo completo. Los maestros de escuelitas primarias, secundarias o terciarias deben ser cristianos aprobados y recomendados por la iglesia. La salvación de nuestros alumnos es el encargo más importante del maestro que teme a Dios. Ese es número uno. La salvación de esos alumnos. Aún los alumnos son seleccionados y deben someterse a las normas cristianas de conducta que tiene esa escuela. En esta escuela siempre hay alguno que busca desafiar el sistema, pero hay normas, hay un catálogo, hay un manual del estudiante. No se puede hacer esto, se debe hacer esto. Las clases son obligatorias, aún a nivel de universidad. Todo estudiante, adventista o no, tiene que tomar una clase de religión cada año. Si no, no se gradúa. Aún estoy hablando a nivel universitario. Y yo sé que tengo en mis aulas estudiantes que no son adventistas. En muchos casos yo ni sé quiénes son. Pero tienen que sentarse a tomar clases de religión. Y qué privilegio tenemos de hablarles de Jesús a esos estudiantes. Y quiero que sepan que aún en los estudios superiores, esos profesores de biología, de química, de física, en sus clases también hablan de Jesús en la medida de sus posibilidades.
Y hay clases, para algunos es obligatorio, biología y religión. Ahí se estudia la evolución. Y se demuestra que la evolución es imposible, científicamente una imposibilidad, que requiere aún más fe que creer en lo que Dios dice en su palabra de un creador de los cielos y de la tierra. Es imposible, científicamente imposible. La teoría de la evolución, pero que se enseña como realidad aún a los niños de escuela primaria. Hay una clase de física y religión para mostrar del diluvio y cuántas otras cosas. Hay semanas de oración, hay sociedad de menores en las escuelas. Todos los días los niños en una escuelita adventista pasan por lo menos 1 hora estudiando la Biblia, cantando, orando. No se comienza una escuela sin oración a diario. Se exige no solo de los maestros un alto nivel académico, sino aptitudes espirituales. La Biblia es el fundamento sobre el cual se basan todas las demás materias. Y yo me acuerdo de niño, en la misma escuelita donde asistíamos con Inés. Martita también asistió después a esa escuela. Pero yo me acuerdo desde el primer grado, la tía Alda, tía carnal tía de Inés. Fue mi maestra de primer grado y de segundo grado. No es que si ustedes van a ser misioneros, no. Cuando ustedes sean misioneros, porque no era porque tú vas a ser misionero. Sí, maestra, que voy a ser misionero, sí, maestra. Me lavó la cabeza la tía Alda. Plantó las primeras semillas en mi mente. Yo aprecio mucho eso. Quisiera que otros niños sean expuestos a estas bendiciones. En el relato misionero se habla del río Nilo, del río Amazonas. ¿Dónde está el río Nilo? Miren, aquí están estos misioneros trabajando en el río Amazonas. Oh, y cómo vive. Estudiamos historia, pero la gran controversia. Idiomas que se pueden utilizar en el campo misionero, las matemáticas que nos ayudan a los principios de corrección, de exactitud, de honestidad, bla, bla. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Antes que mi papá muriera, él enterró una varita, un álamo que llegó a ser un árbol muy alto que se veía al lado de mi casa. Pero mi mamá se acuerda de que ese árbol era una ramita torcida, pero mi papá le enterró al lado una estaca. Se llamaba, le decían, no sé, el palo tutor, y amarró ese arbolito torcido al tutor, lo ató, y ese arbolito creció derechito. Eso se puede hacer cuando es una varita tierna, pero 10 años después, ya con un tronco grande, olvídese de enderezarlo. Unos cuantos que están aquí, Dios los ha enderezado, aun cuando conocieron el Evangelio siendo adultos, porque ese es el trabajo, es el poder de Dios. Pero instruye al niño en su camino. Ay, hermano,
qué bendiciones tiene el sistema original de Dios. Al hacer planes para la educación de sus hijos fuera del hogar, los padres deben comprender que ya no es seguro mandarlos a las escuelas públicas y que deben esforzarse por enviarlos a aquellas escuelas en las cuales obtendrán una educación en el fundamento bíblico. No lo digo yo, lo dice en Consejos para Maestros, página 157. No es seguro mandarlos a las escuelas públicas. Me pregunto si vale la pena la educación cristiana. A ver, Jeremías, pasa acá, por favor. Por favor, Jeremías, ven acá, ven acá. A ver. Jeremías, y debiera haber hecho pasar a tu esposa, pero por favor, te voy a hacer o cuéntanos, a ver, ¿vale la pena hacer lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por la salvación de tu hijo en cuanto a la educación? Bueno, pastor, es por fe y es un sacrificio al mismo tiempo a mandar mi hijo especialmente a la escuela cristiana. Tengo dos experiencias y se lo digo honestamente, es de que mi primer muchacho, hoy no está aquí, ¿no? Desafortunadamente. Si yo pudiera volver el tiempo, pastor, atrás y empezar, yo pondría a mi hijo a la escuela, el grande, el primero. Hoy lo estoy haciendo con el segundo y he encontrado un balance, ¿no? Y he visto la diferencia, ¿no? Y no es que mi hijo sea perfecto, el que está yendo a la escuela adventista, ¿no? Estamos en un mundo lleno de maldad, de corrupción y muchas cosas, pero estamos por fe con mi esposa, hemos decidido desde pequeño ya, él estuvo en Avondale, y de ahí hemos decidido poner a nuestro muchacho en una escuela cristiana, por las cosas que están pasando en el mundo, por las enseñanzas que usted mismo ha dicho, el homosexualismo y un montón de cosas por ahí que se avecina y un montón de cosas. Y yo quiero ver a mi hijo en el reino de los cielos, pastor. ¿A qué hora los lleva? Mire, él es ya un muchacho, hemos hablado, me siento a hablar con él. De hecho, déjeme decirle, ¿no? Él terminó de leer ya Patriarcas y Profetas. Empezamos Profetas y Reyes, lo hemos estudiado juntos, hemos terminado el deseado de todas las gentes juntos y ahorita estamos empezando Hechos los Apóstoles, estudiar junto con él. Y ya tenemos una rutina de estudio, ¿no? Con él y él sabe. Pero entonces a cierta hora él tiene que irse a la cama porque tiene que levantarse fajado a las 5:10 para las 6. Tengo que pasarlo a dejar a la persona que me lo lleva a la escuela. A las 6:20, 25 estamos llegando con la persona que me hace el favor de llevarlo a la escuela, pastor. ¿Y cuando no tenía esa persona? No, y eso fue por fe, pastor, sinceramente, porque hasta, mire, yo le dije a mi esposa, si yo tengo que cambiar de trabajo, yo lo hago. Y mi esposa dice, no, el que va a cambiar soy yo. Y ella me dijo, tú sigue trabajando y vamos a ver, por fe vamos a dar el paso, vamos a meter el pie dentro de las aguas del río Jordán. Y vamos a ver por fe cómo funciona esto. Y la verdad es por fe lo que estamos haciendo. Tenemos un carro. Llevo paso dejando a mi hijo a la escuela. A la señora que me lo lleva a la escuela. Mi esposa se va con otra compañera de trabajo a la escuela. Trabajo hasta las 3:30. Salgo corriendo para ir a encontrarme con mi muchacho. De ahí tengo que ir a recoger a mi esposa. De ahí tengo que llegar a la casa, descansar un rato, tomarme un baño y después decirle, Daniel, vamos a estudiar. Y él sabe ya. El día que yo no estoy, que salgo a veces a dar estudios bíblicos o salgo a visitar a otras personas, él sabe ya lo que tiene, el capítulo que va a leer del libro que estamos estudiando. Y por supuesto, no estudiamos otro libro, pero no es fácil, pastor, especialmente en este país donde el ajetreo de todos los días, y le digo, no,
hay que hacer un sacrificio y vale la pena, pastor. Honestamente, yo le digo a los padres, vale la pena porque su esposa me dijo, Jeremías, estás invirtiendo para la eternidad. Vale la pena. Vale la pena, pastor. Vale la pena. Gracias, Jeremías. Mi madre quedó viuda con 5 hijos, cuando el más grande tenía 7 años. Yo tenía 4 años. El más pequeño era recién nacido. Mi padre murió como maestro en una escuela del gobierno. Pero mi madre decidió, mis hijos van a recibir educación adventista. Fue la tía Teté, tía de Inés, que viajó 8 horas para decirle a mi mamá, te regresas con nosotros. Te vamos a ayudar a hacer la mudanza, pero no te vas a quedar sola acá. Y así fuimos a dar al IAU, al Instituto Adventista. Y ahí nos criamos. Mi madre se las arregló con 12 trabajos para darnos a los 5 la oportunidad de estudiar en la escuelita adventista. Cuando yo tenía 14 años, mi madre me dijo, te vas con pasaje de ida y no regreses. Te vas a ir a otro país porque allá en aquella otra institución te van a dar lo que aquí no te puedes dar. No te pueden dar, porque acá no vas a poder recibir educación superior. Es solo una academia. Vete y no regreses. Y te voy a mandar sin dinero para pagar la colegiatura. A los 14 años, vete. Y me fui, me acompañó llorando. Y así mi madre se fue despojando de todos sus hijos. Ese es el mejor lugar. Ahí estudié yo en 1935. Allá estudió tu abuelo y se graduó en 1907. Allá vas a ir y que Dios te bendiga. Y como gato panza arriba, tuve que defenderme. Trabajando, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, y ahí conocí a Noli y ahí me casé aún antes de graduarme del colegio. Mi madre tomó decisiones sabias. Después me enteré que para poder pagar la educación de sus 2 hijos más pequeños, mis hermanos más chicos, mi madre había empeñado la casa donde vivíamos. Dejen que mis hijos vayan a la escuela adventista. Yo ya no, se me acabó, no puedo más. Pero les prometo que cuando ellos terminen acá, la casa queda para ustedes. Y así fue. Y mi madre quedó sin casa donde vivir. Y por eso, bueno, es otra historia. Pero los sacrificios que hizo mi madre valieron la pena. Yo doy gracias a Dios por la escuelita primaria, por la escuela secundaria, por la universidad adventista que me permitieron hoy ser un cristiano y perseverar en la iglesia 55 años después de mi bautismo. Le voy a pedir a la hermana Erta, venga hermana. Aquí hay muchísimas historias que yo pudiera sacar de todas las iglesias. Las vamos a ir escuchando los sábados de vez en cuando. Erta, perdóname. Gracias por venir. Erta, ¿vale la pena tanto sacrificio? A ver, ¿qué está haciendo usted por la salvación de su hijita, aparte de muchas otras cosas? De la educación. Cuéntenos de la educación.
vale la pena. No, la salvación de nuestros hijos no tiene precio. Sí, Francesca está en la escuela cristiana hace, ya sería el 5º año, ya empezó en el middle school. Yo me acuerdo en esos tiempos yo ganaba $1000, pagaba todos los gastos de mi casa. En matemática humana no me alcanzaba el dinero, pero en la matemática de Dios sí. Yo sí le enseño, yo tengo apuntes de todo lo que tengo para poder dar mi diezmo, entonces la prioridad es mi diezmo y después viene todo lo demás. No me alcanzaba, normalmente trabajaba 6 días, vendía cosas, pero al final del mes me alcanzaba para el cheque de la escuela. ¿Cómo solamente Dios ha provisto para mí? El sacrificio no solamente es para mí. Francesca, desde que está en el middle school, trabaja en la escuela también. Se levanta temprano y es responsable con sus ¿A cosas. qué hora se levantan, Ertan? Depende. Yo trabajo a las 4 de la mañana en muchas oportunidades y en este año voy a tener que hacerlo también con ella. Mi hija mayor me ayuda, pero ella tiene un bebé. En invierno ella no me la va a poder llevar. Me toca llevar a Francesca a las 3:15 de la mañana conmigo. Ella duerme en el carro, lleva su colcha, lleva su almohada, su backpack, su bolsa deportiva porque está metida en el vóley y así duerme en mi carro desde las 3:30 de la mañana. Si ustedes pasan por Burger King van a ver mi carro y van a ver a mi hija durmiendo en el carro. Hasta que llega Maritza, quien me hace el servicio de recoger a Francesca y me la lleva a la escuela. No solamente es el sacrificio mío, es también el de ella. Tiene 2 trabajos ahorita. Ella trabaja en el CA, trabaja en el CAMPS y él trabaja en el ASIS Program. Ella trabaja muy duro también. Pero cada año como que va subiendo. ¿Y cómo hace usted para sobrellevar esa carga financiera enorme? Como le dije, pastor, es matemática divina. Si usted hace números, no nos alcanza, es imposible. La educación cristiana tiene un precio alto, pero la salvación de nuestros hijos no tiene precio. Y le voy a decir, este año, haciendo matemáticas, tenía un déficit mucho más grande de lo que yo pensé. La registración, como sabe, Jeremías costó casi $1400. No es fácil para una madre soltera, pero Dios se acuerda de nosotros. Entonces, como le dije, Francesca trabaja, yo trabajo casi siempre 6 días a la semana, vendo cosas. ¿Cuántos trabajos? Normalmente son 2 o 3, trabajo también en Ají, y Ají fue una bendición para mí. Pilar siempre me extendió la mano y le agradezco públicamente a ella. Francesca tiene los 3 trabajos también, pero este año sentía que ya no daba más. Francesca se inscribió en un programa que quería ir a México, no se pudo dar porque la mayoría de muchachos van a ir el próximo año a Nicaragua. Como misioneros. Como misioneros. Entonces, no se dio México, pero me dice, mamá, la mayoría va a ir a Nicaragua, entonces yo también quiero ir. Ok, $1500, ¿de dónde saco? El vóley son $200 y hay que comprar uniforme y hay que comprar. Cada vez que me habla se me suben los pelos, pero Dios provee. Entonces mi prima me dijo, ¿por qué no hablas en la escuela? A lo mejor hay alguien que te puede ayudar con el viaje o la escuela, porque ellos son muy conscientes, anda, habla, nada pierdes. Entonces me armé de valor y un día que tuve libre me fui a la escuela a hablar con el contador. Le dije, mire, lamentablemente tengo problemas económicos, yo trabajo, yo le ofrezco trabajar para crédito para el tuition de la bebé. Aunque ella trabaja, sí, ella trabaja en la CIS, trabaja en el CA, trabaja en el CAMPS. Entonces me dice, este programa es para los muchachos, para que ellos trabajen. Entonces, déjeme hablar con mi supervisor, a ver qué podemos hacer. Yo la llamo, me dice mañana. Entonces le dije, ok, ese día, el día jueves, estábamos en la reunión de vóley a fin de mes de octubre. Francesca tiene que ir a un tournament y se van a quedar 3 días, $200. Entonces me llama el contador y me dice, tengo buenas noticias, me dice, señora, conseguí una persona que le va a ayudar con la escuela de la bebé. Lo único que le pide a Francesca es que siga trabajando el programa.
el programa SIS, el programa de la escuela, y él le va a ayudar con la escuela. Hermanos, pudiéramos, le saco el micrófono porque pudiéramos pasar un buen rato aquí, pero cuando una madre sola se propone hacer algo por su hijita, Dios no la ha abandonado, Berta, y Dios lo va a seguir haciendo. ¿Cuánto está gastando usted en la educación de sus hijos? Tal vez usted está pagando por un apartamento o está comprando una casa y lo bien que hace. Pero recuerde que el espíritu de profecía dice que lo que se gasta en educación cristiana paga dividendos por la eternidad. Usted va a tener la tentación de medir el costo de la educación cristiana y decir, no vale la pena, no puedo. Doble sus rodillas ante la tentación y pida la dirección divina. Ponga en el platillo de la balanza ganar unos dólares más o la salvación de sus hijos. La princesa le dijo al Moisés, críame este hijo y yo te lo pagaré. Los 12 años que ese niño estuvo en la casa de sus padres temerosos fueron de tanta influencia que, leo de la palabra de Dios, Hebreos 11:25, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que ser llamado hijo del rey. Y termino haciendo referencia a una pregunta que se hace en Jeremías capítulo 13. Elena de White explica que esa pregunta Dios se la hará a los padres en el día del juicio. ¿Dónde está la pequeña Grey que te fue dada? ¿Dónde están los hijos que te di? Debemos educar a nuestros hijos de tal manera que podamos llegar a las puertas de la santa ciudad y poder decir, aquí estoy yo y los hijos que me diste. No debemos llegar allí sin nuestros hijos para enfrentar la pregunta, ¿dónde está el pequeño dado? ¿Dónde están los hijos que te di? Sería terrible responder, no hice nada, se fueron al mundo. No están preparados para el cielo. Lo que deseamos es que estén preparados para la eternidad, presentar nuestro pequeño rebaño a Dios y poder decir, hicimos lo mejor que pudimos, tomamos las mejores decisiones. Y mientras estaba buscando material esta mañana, encontré una cita de un educador cristiano, adventista, que dice, cuando enviamos a nuestros niños al mundo para ser preparados por el mundo, para ser preparados para servir en el mundo, nadie tiene la culpa sino nosotros si ellos se van al mundo, trabajan para el mundo y son destruidos al fin con el mundo. Nuestras escuelas son agencias evangelizadoras, imperfectas como sean, pero son un medio para enfrentar las apostasías, para frenar las apostasías. Las estadísticas dicen que el 90% de los jóvenes que estudian en la escuela adventista se quedan en la iglesia. El 90% de los que no estudian se pierden. Pero los padres que refugian a sus hijos en la educación cristiana pueden aferrarse a una promesa y escríbanla por allí. Isaías 49:25, Dios les dice, me confiaste a tus hijos, yo me haré cargo de ellos. Tu pleito yo pelearé y yo salvaré a tus hijos. Confíe sus hijos a Dios y tendrán por la eternidad. Ya, se me fue el tiempo.
pero no puedo terminar sin hacer primero una invitación. Primero, no sé si cantar el himno o después del himno, pero la voy a hacer antes. Jesús dice, invita a niños y adultos, vengan a mí. Le dice a los padres, dejad a los niños venir a mí. Y a los adultos le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y no puedo, no quiero, no debo terminar un sermón sin hacer una invitación, y hoy la voy a hacer directa. Una invitación a entregarle no solo sus hijos a Jesús, sino su corazón a Jesús. Y aquí están personas que todavía no han tomado esa decisión en público. He decidido seguir a Jesús. No tengo un cuadro completo del futuro, pero yo sé que hoy Dios me está llamando a seguir a Jesús. He decidido entregarle el corazón. Y generalmente lo hago más fácil, pero hoy lo voy a hacer bien difícil porque ya se me pasó el tiempo. Lo voy a hacer directo. Le voy a pedir a las personas que quieran entregarle su corazón a Jesús, que todavía no lo hayan hecho. Miren, hoy estoy yendo al grano y muy directo. Yo no conozco a todos aquí, pero si aquí hay alguien que hoy quiere decirle, Señor, estoy temblando, dirá alguno, Señor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Tal vez haya un padre, haya una madre, haya un joven, haya niños que todavía no han tomado la decisión en público. Jesús dice, al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Hay alguien acá que quiera decir, yo le entrego mi corazón a Dios? Le voy a pedir que se ponga de pie ahí donde está, que se ponga de pie y que le diga al Señor, te entrego mi corazón. ¿Hay alguien que quisiera decir, le entrego mi corazón a Dios, que todavía hasta ahora no lo había hecho? ¿Hay alguien que quisiera decir, yo he decidido? Quisiera ponerse de pie. Le invito a que sea valiente y que pueda decir, está bien, yo le entrego mi corazón a Dios. ¿Hay alguien acá que lo quiera hacer? No es ni para tomar una decisión de bautismo esta tarde ni la semana que viene, pero cuando Dios lo diga, pero yo hoy quiero empezar el camino en el temor de Dios. Le quiero entregar mi vida y mi familia a Dios. Quisiera entregarse al Señor poniéndose de pie. Hágalo ahora. Hágalo ahora. Le invito a que lo haga. El Señor los está llamando. ¿Hay alguien que quisiera hacerlo? Veo a alguien parado. Es un niño que se llama Carlos Martín. Es mi nieto. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Te felicito, Carlitos. ¿Hay alguien más que quisiera hacerlo? ¿Hay algún adulto valiente que quisiera decir, yo también le entrego mi corazón a Jesús? Quiero tener la paz en mi corazón
de saber que le he transmitido la invitación divina. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, os haré descansar. No hay felicidad afuera de Jesús. Solo Jesús puede salvar. Y el Espíritu Santo me está diciendo que en este momento hay personas que están temblando en su asiento, porque tienen salvación en sus manos. En este momento no está en las manos de Dios, está en sus manos, porque Dios invita y es usted el que debe decidir. ¿Hay alguien más antes de cantar el último himno que quisiera ponerse de pie? Vamos entonces a cantar el himno final. Vamos a cantar el himno 590. Habla de lo que los padres oran por sus hijos. 590. Guía a ti, Señor. Guíalos. Guía a estos niños que me diste para que lleguen al reino de los cielos. Y si hay alguien que mientras cantamos quiere ahora venir aquí al frente, porque no lo hizo cuando yo le di la invitación, pase al frente, pase con su amigo, pase con su esposa, pase con su vecino y tráigalo aquí porque yo te quiero ver en el cielo. Venga, hermano, con sus amigos, mientras cantamos este himno. Adelante.